Bueno, señores, el dolor es una señal que en nuestro sistema nervioso nos manda para alertarnos de que algo no anda bien en nuestro cuerpo. Y esta molestia se puede presentar de forma crónica, Jordán. Es así, y si usted nos está viendo en casa en este momento, por supuesto, podría incluso estar experimentando frecuentemente dolor en la parte inferior de la espalda, dolor de cuello, dolor en ciertas articulaciones. Yo quiero que sepan que sí es posible combatir esta dolencia de manera natural con ayuda de fisioterapia. Y para explicarnos cómo nos va a ayudar este procedimiento, Keivis Márquez, fisioterapeuta, está con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, Jordán, ¿cómo estás? Muy Súper bien, hermano. Un placer. Qué placer que estés con nosotros. Sí, como lo dijiste, Jessy, el dolor es una sensación, una experiencia emocional que puede ocurrir causa de una lesión o de un traumatismo. Okay. Hay muchos métodos de tratamiento y como lo dijo Jessy también, el dolor es un signo de alarma. El cuerpo nos está alarmando de que algo interno está ocurriendo en el organismo, que no está bien. Recuerden que el dolor no es normal. Normal es sentirse bien y dormir bien. Claro. Así es. No, porque a veces nosotros tenemos la mala maña, que decirlo, de convivir con el dolor. Y es como, bueno, pero voy caminando y tú vas y... Pero bueno, ahí voy bien. Y es allí cuando los dolores se convierten en dolor crónico, que ya es una enfermedad, ¿ok? Sí. Yo lo viví, fue lo que te estaba contando de la columna, de mi columna. Sí. Entonces, ese dolor crónico ya es una enfermedad, ya no es algo normal que ocurre en el cuerpo, como un signo de alarma. Entonces, allí hay que tratar, siempre cuando hay dolor, debemos buscar ayuda de inmediato con el especialista. ¿Cómo podemos identificar, Keiver, que ya es un dolor crónico a una molestia? Los dolores normalmente se clasifican dependiendo de la etiología, dependiendo de la localización donde está, si es irradiado, si es localizado, si es referido o si es un dolor dependiendo del tiempo. En ese caso hay dolor agudo y dolor crónico. El dolor crónico es cuando ese dolor persiste por más de 3 meses, por más de 3 meses y es constante. Aún así, ya la lesión se haya curado o el trauma que haya sucedido. Por ello, siempre hay que buscar ayuda cuando el dolor aparece de inmediato, porque es una condición que se puede tratar y es mucho más fácil de mejorar. En cambio, el dolor crónico ya es una enfermedad, entonces es mucho más difícil de tratar, pero se trata con un equipo multidisciplinario, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, ayuda a esa mejoría. Bueno, justamente nuestro modelo está con nosotros acá. Vamos a hacer, digamos que, algunos movimientos de la fisioterapia o alguna especie de rehabilitación para que por favor nos muestres. Ok, normalmente... Voy a colocar de este lado. Normalmente el dolor de columna es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Más del 20-30% de personas en el mundo tienen dolor en columna. Entre ellos tenemos el dolor en columna cervical y el dolor en columna lumbar, como el que tú tenías, Jordán. Correcto. Entonces, cuando ese dolor pasa ya mayor de 3 meses, pues hay mucha incapacidad, hay mucha el umbral del dolor baja y por ello la persona tiene discapacidad, puede tener discapacidad. Entre esas discapacidades puede ser que le da mucha tortícolis, si es en el caso de la columna cervical, y si es de la columna lumbar, un desarreglo interno entre las vértebras y ello ocurre en lumbagos o ciatalgias, lo que estamos hablando anteriormente. Entonces, cuando hay dolor cervical, por ejemplo, que es una de las causas de dolor más incapacitantes hoy en día por causa del mal uso del teléfono, por estar todo el día en computadora con la cervical encorvada, la mala postura, es muy importante la ergonomía postural en el trabajo, en casa, en la oficina. Entonces, cuando hay dolor acá en esta región de la cervical u hombros, debemos tratarlos con primero estiramientos, por ejemplo, Gabriela, permiso. Gabriela me estaba contando que ella sufre de dolor, tiene 18 años y ya tiene dolor en la cervical. Causa del mal uso del teléfono, la vi que estaba súper encorvada viendo el teléfono, entonces lo primero que hay que hacer en ese caso es hacer estiramientos activos con el paciente, tratar de relajar la zona. Es muy importante siempre que vayan al fisioterapeuta, que el fisioterapeuta trabaje con sus manos, que no use tantos medios físicos como lo llamamos nosotros, sino trabaje con sus manos, porque ese contacto de piel con piel hace que la persona que esté con ese dolor se relaje.
Los estiramientos es muy importante. La fisioterapia trabaja mucho los estiramientos, trabaja muchos ejercicios físicos, trabaja medio físico para disminuir el dolor. Porque ¿qué queremos nosotros? Que el paciente esté bien y sobre todo que le enseñemos autotratamiento en casa. Eso es un concepto muy novedoso que se llama profilaxis, que nosotros enseñamos al paciente a que se trate en casa para que el dolor disminuya desde casa. Por ejemplo, Gaby, coloca la mano debajo de aquí de la pierna y con la otra mano voy a estirar la cabeza, permítamela, hacia acá y vas a hacer un estiramiento hacia acá. Usted tiene dolor de cabeza, usted tiene dolor en el cuello, si se siente fatigado, usted hace estos estiramientos 20, 30 segundos de cada lado. Perfecto, Gaby. ¿Alguna tensión, alguna molestia? ¿Todo bien? ¿Sí? También podemos hacer este estiramiento hacia atrás. Gaby hacia atrás, voltea hacia acá, hacia atrás, ¿ok? Y da un poquito de estiramiento de todo lo que es trapecio, todos los músculos involucrados acá. El autotratamiento es muy importante a la hora de cuando vaya a un fisioterapeuta se los enseñe. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a ayudar que usted en casa esté bien, sin dolor y pueda dormir bien. ¿Qué pausa? Y en caso de tener, disculpa, alguna molestia en la parte lumbar, ¿qué estiramientos podemos hacer en casa? En casa podemos hacer ejercicios de Williams, ejercicios de Mackenzie, son un tipo de terapias manuales que nosotros aprendemos en la carrera. Por ejemplo, dejarse caer también la columna hacia abajo para hacer estiramiento de la dorsal. Un ejercicio que se llama, yo lo llamo gato caballo, que hacemos encorvamiento de la espalda, ¿ok? Debemos siempre atacar el dolor con movilidad. La movilidad es vida. ¿Qué pasa cuando el dolor crónico es muy recurrente y no se acude a ayuda? Puede afectar psicológicamente al paciente. Claro. Okay. Sí. ¿Sabes qué, Keiber? Me gustaría preguntarte sobre la terapia del calor y el frío, porque vemos que en casa que a veces las mamás o las abuelitas tienen esta famosa fomentera. Entonces dice, mija, usted le duele la espalda, póngase calor y se pone frío, se pone calor. ¿Qué tan beneficioso puede ser eso? Eso puede ser beneficioso dependiendo del estadio de la lesión o del trauma que tiene el paciente. Por ejemplo, si es un trauma que ocurrió el día de ayer, se esguinzó el tobillo, como la mamá de Gaby que se esguinzó el tobillo. Entonces, si fue el día de ayer, no puedo usar calor porque ahí está, hay una inflamación, hay muchas cosas que están ocurriendo en la estructura del tobillo y entonces no podemos calor porque más se va a inflamar. En ese caso podemos atacar con frío porque contrarresta la inflamación y con movimientos muy suaves y pasivos. Ahora, si el dolor es crónico, sí podemos usar ese tipo de tratamientos que es calor y frío para ayudar a relajar el cuerpo. Muy bien, excelente. Bueno, creo que esto es solo el inicio, digamos. Una breboca. Sí, porque algo que es importante, si tú puedes hacer tratamiento en casa, pero siempre ir como especialista es la mejor opción. Porque no existe nadie justamente más adecuado para poderte aconsejar y decirte cuáles son los ejercicios que tienes que hacer, sobre todo con el cuerpo, los músculos, los huesos, el estiramiento. Es muy delicado y de verdad uno tiene que prestarle mucha atención, lo digo con base, ustedes saben, yo se los he compartido, tengo una operación en la columna que fue una molestia y luego se convirtió en un dolor crónico y luego pues lamentablemente ya no tuvo... Crónico agudo. Crónico agudo, sí. No, crónico. Agudo es cuando la primera fase del dolor, ocurre en los primeros días de la lesión. Entonces un dolor crónico que luego evidentemente... no tuvo solución y luego fue una operación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Para hermano. servirles, gracias a ustedes. Tus redes ¿verdad? sociales allí con toda la gente. @KiroKeinek, me pueden conseguir en Instagram, por ahí pueden conseguir mis contactos y me escriben, estamos a la orden. Sí, La genial. importancia de acudir al especialista que siempre nos va a dar los mejores consejos para mejorar el dolor. Otra cosa que queremos contarle, no normalice el consumo de medicamentos para aliviar el dolor. Vaya al médico.